Buenas tardes a todos. Ya veo que el doctor Enrique se unió. Bueno, voy a... Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que se están conectando a este live. En este momento veo que ya se conectó el doctor Enrique. Doctor Enrique, por favor me envía la solicitud para el en vivo. Bueno, a ver, se nos una más gente. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana Milena Lozano, yo soy Ahora, de Colombia. Hola, doctor, ¿cómo ¿qué tal? está? Hola. Qué gusto volvernos a ver. Sí, además de verdad, que hace ya un año y medio, hace ya por lo menos, ¿no? Sí, imagínense que estaba revisando y fue en julio del 2021. Sí. Básicamente fue para esa fecha que apenas estaba yo arrancando en todo este tema, porque como siempre lo digo, dejé de estar en mi confort de la silla del médico a pasar del otro lado del escritorio a estar en la silla de paciente de una enfermedad que no entendía qué era lo que estaba sucediendo y que como médico obviamente para mí fue muy duro entender que mi sistema inmunológico me estaba atacando sin encontrar la causa porque, bueno, ya sabemos por qué, hasta que ya la descubrí y es llegar como a ver esa luz de que sabía que como no había desarrollado una enfermedad autoinmune, a través de la explantación podía recuperar mi salud. Y bueno, cuando usted me conoció, yo llevaba 3 meses de explantada y Sí. hoy le puedo decir que estoy felizmente sana y felizmente plana, porque es la verdad, pero sobre todo di la prioridad a mi salud, ¿no? Que es lo más importante. Agradezco a Dios que no desarrollé una enfermedad autoinmune como muchas otras mujeres sí la desarrollan en este proceso y que aunque se explantan, se va a mejorar su calidad de vida, pero ya no podemos decir te vas a curar de la enfermedad autoinmune desafortunadamente. Entonces, bueno, ya han pasado un tiempo, he aprendido más, me he dedicado a atender pacientes desde mi especialidad que es medicina funcional, Ujú. pacientes con síndrome de Asia, que también han sanado ya después de la explantación y de las otras cosas que empezamos a intervenir. Pero también me gustaría que empezáramos a hablar qué ha pasado en este tiempo que nos dejamos de ver, porque es que esa primera vez era explicando el síndrome de Asia y creo que ya hay muchas mujeres que hasta saben más que uno sobre el síndrome de Asia, pero vamos a empezar a hablar de varios temas que a mí a veces me inquieta muchísimo. El Bien. primero es, aquí en Colombia se manejan unas estadísticas que yo las busco y siempre digo, ¿de dónde salieron esas estadísticas? Porque no he encontrado estudios concluyentes, primero que todo, se toman unos porcentajes de población muy bajos que no es representativo y acá se han manejado cifras desde el 0.5%, el 1% y el 4%, cosa de que para Colombia, si usted me pregunta hoy, yo le voy a decir, no tengo ni idea, porque no hay estadísticas de mi país. ¿Qué ha Lo sé. pasado con las estadísticas, doctor? Cuéntenos. Vale. Yo creo que en este año y medio hemos aprendido un montón de cosas. Un montón de cosas. Eh, ya te contaré algo por donde van a ir los tiros un poco después. Pero, ¿qué ha pasado? Ha pasado básicamente, no sé por qué en mi móvil siempre salgo con la cara roja, pero bueno, ya está. Eh, Ha pasado que de repente, hace 6 meses, muchos médicos, cirujanos decían, no, esto no existe. Ahora hemos pasado a, no existe, pero muy poquito. El porcentaje muy pequeño. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Existe o no existe? Vale. Las únicas cifras reales, oficiales que tenemos en el mundo son de Holanda, porque es el único país del mundo que tiene un registro que funciona. Para que te hagas una idea, llevo 4 días intentando entrar en el registro de España, en el SREI, para meter datos de pacientes, está caído. No se puede meter datos. Vale. En Holanda, los datos que se han publicado en un artículo en Annals hace muy poquito tiempo, y lo que dice es que el 5% de las mujeres que se explantan tienen un síndrome Asia. Es
5% de las que se explantan. Pero dice el artículo al final, son muchas más. Lo que pasa es que en el programa informático donde se apunta cuál es la causa, hay muchos cirujanos que no creen en el síndrome Asia y ponen rotura de implantes, explantación y no ponen síndrome Asia. O sea, el propio artículo hecho por los directores de ese registro te dicen que hay muchos más casos. A ver, hay un artículo de Schoenfeld o de Tebaer, no sé muy bien de cuál de los dos, que calcula que el 25% de las mujeres con implantes mamarios van a tener un Asia. ¿Por qué? Porque es el porcentaje de la población femenina que suele tener trastornos de tipo alérgico, autoinmune o reumatológico. Es decir, son cifras muy bien conocidas. Si metemos un algo externo, da igual que sea una vacuna, que sea una... Sabemos que un 25% de mujeres van a dar problemas. Pero claro, ¿qué ocurre si el 25%? Fíjate una cosa, ¿eh? Con un 5% de mujeres con síndrome Asia por implante mamario, un 5%, la FDA tiene que prohibir la silicona. Porque es un 5% de enfermedades autoinmunes, que es una barbaridad. O sea, tú imagínate que la aumentine, la amoxicilina, tiene un 5% de casos de... Nadie mandaría amoxicilina, porque son enfermedades muy crueles. Entonces, se ha pasado de decir, no existe, existe, pero no son muchos casos. Digo usted, con que haya una sola, y hay que revisarlo todo. Así que ahora mismo, datos oficiales reales, 5%, el gobierno de Holanda, de las explantadas, pero reconocen que los números son mucho mayores. Ojo, te voy a dar un pequeño detalle para que lo entiendas. Hace 2 días me llama una paciente y me dice, quiero hablar con usted porque me ha dicho mi médico de familia que mis síntomas son un síndrome Asia. Es decir, los compañeros de familia, los pediatras ya empiezan a darse cuenta de lo que está pasando y están diciendo, oiga, usted tiene implantes, tiene síntomas, pues un síndrome Asia. Así que yo espero que haya muchos más casos en muy poco tiempo. Yo creería que sí, porque las cifras de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica del año pasado dicen que se colocaron 1.5 millones de implantes mamarios. Eso es una barbaridad. Ahora, siempre yo digo, los cirujanos plásticos no hacen un seguimiento a las pacientes que están implantadas, porque nosotras cuando vamos a implantarnos estamos sanas y luego vamos a nuestros chequeos, pero nunca comentamos este tipo de síntomas que normalizamos. Entonces, esas cifras siempre van a estar abajo. Yo creo que la invitación a los otros colegas y a las especialidades, mira, me estás diciendo, el médico familiar ya está también empezando a detectar, sería empezar a hacer seguimientos y llevar nuestras propias estadísticas. Yo acá desde el año 2021, desde abril, no me dedico solo a trabajar con pacientes de síndrome de Asia porque veo otros tipos de enfermedades, pero en donde yo estoy, he visto 300 pacientes ya. Yo estoy llevando mis estadísticas y para mí es un volumen alto. A veces nos pueden tildar de que estamos generando pánico. Yo creo que esto no es pánico, es que las pacientes se están informando cada vez más. Eso es lo que yo creo que es lo que está sucediendo. Y que venían con síntomas como en mi caso que se normalizaron durante años porque no encontraban algo y que simplemente se acostumbra uno a vivir enfermo, que eso es lo que me parece muchísimo más triste. Bueno, ahora vamos a hablar de la seguridad, porque también como médico cuando yo me coloqué las prótesis, yo digo, esto era algo muy seguro, y yo tenía el pensamiento de que eran para toda la vida también. Eso lo creí, por eso siempre lo digo, soy médico y pasé por todo esto por desconocimiento. El estudio ECRI, el año pasado, nos hablaba de que los siloxanos son los responsables de desarrollar toda esta respuesta autoinmune. Entonces, de las primeras preguntas que a nosotros nos hacen es, ¿las más seguras son las prótesis de solución salina? Quiero que nos respondas qué pasa con el material de las prótesis y si las de solución salina son inocuas versus las que tienen un relleno de silicona. A ver, vamos a ver. Voy a hacer un pequeño inciso para que ya te hablo de todo esto, porque hay algo que debemos de meter en esta ecuación, ¿vale? Es decir, no tenemos datos, pero sí tenemos datos. Lo que pasa es que hay que aprender a buscarlos. Fíjate lo que te voy a contar. Hace 5 meses, la FILAP, que es la Federación Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica, publica un artículo en la revista de Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana que dice: hemos descubierto una nueva enfermedad.
¿vale? Que es la enfermedad por implantes, por implantes sintéticos permanentes, por implantes de relleno, es decir, y dicen, y es un síndrome Asia. De repente, la Federación Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica considera enfermedad autoinmune, ojo, da 6 grados de gravedad, y los protocolos de tratamiento con inmunotraumatólogos y reumatólogos a las enfermedades autoinmunes tipo Asia que se originan en los rellenos con silicona, con metacrilato, con ácido hialurónico y con otros fillers. Ahora de repente esos fillers sí producen síndrome Asia y además es acorde al ex artis porque la propia Federación Ibero-Latinoamericana dice esto sí produce Asia. Pero es que en ese artículo hablan de los siliconomas. Dice, el siliconoma es causa de síndrome Asia. Vale. ¿Qué ocurre entre las prótesis de suero y las prótesis de silicona? A ver, ahora mismo tenemos que pensar una cosa muy importante. La toxicidad del implante, vamos a llamarla toxicidad, porque la gente nos entienda, tiene 3 partes. La primera es la envoltura. Tenemos la envoltura lisa y la envoltura texturada. La texturada nos puede producir cáncer. De hecho, la FDA ha publicado hoy otro nuevo aviso, otro nuevo tipo de cáncer que está apareciendo con los implantes texturales, que es el epidermoide. Yo soy cirujano plástico y el carcinoma epidermoide es muy típico en la piel. No es un buen cáncer. No, a mí no me gusta el epidermoide, como venga mal, viene mal. Es como un toro, o sea, eso no hay que lo pare. Vale. Luego tenemos los trastornos autoinmunes inducidos por las moléculas de silicona y por lo que es lo que sería el efecto cuerpo extraño, que puede producir sobre todo con los implantes de gel de silicona, pero también con los de suero, porque la envoltura es un polímero de silicona. Hay menos riesgo, pero lo hay. Pero ahora viene lo tercero, que es la toxicidad directa de las siliconas, que hasta ahora no estábamos, o sea, sabíamos, por ejemplo, que había artículos que decían que los silosanos, el D4, el D5, el D6, eran citotóxicos. El estudio de la FDA también habla de que la silicona tiene una posible toxicidad. Pero hace 2 semanas, se publica un artículo en una revista de microbiología. ¿Tú sabes eso cuando buscas el Staphylococcus aureus y te metes? Pues aparece eso y hace algo que yo te juro que me he metido en los estudios de aprobación de la FDA hace 3 días para comprobar de alerganimiento, y hacen lo siguiente: cogen 2 matraces y ponen C. elegans, que es un nematodo, es un gusanito que se utiliza mucho para investigación. Y lo que hacen es poner en un lado gusanitos con gel de silicona de un implante, simulando el bleeding de silicona, es decir, el aumento de silicona en los tejidos. Y en el otro no ponen nada. Ese gusano vive 17 días. Es decir, que podemos ver toda la evolución de su envejecimiento en contacto con silicona. Vale, ese estudio que está hecho por la Universidad de Ámsterdam, que es la que está sacando todo el tema de los registros y de enfermedades y todo eso, está patrocinado por el gobierno de Holanda. ¿Y tú sabes lo que sale en ese estudio? Que comprueban que en esos nemátodos, en esos C. elegans, después de 17 días de su ciclo vital, aparecen 4 síntomas. Primero, producen menos huevos. La reproducción del gusano está alterada, muy alterada. Segundo lugar, las crías tienen movimientos anómalos, es decir, C. elegans tiene una carga genética muy similar al ser humano y se utiliza en investigación porque su musculatura, su tubo digestivo y su aparato nervioso es muy similar al nuestro. De hecho, es el animal más utilizado en investigación en diabetes, en investigación en Alzheimer, en envejecimiento y en trastornos metabólicos porque es igual a nosotros. Vale, pues esas crías tienen movimientos anómalos, son defectuosas. En tercer lugar, resulta que la silicona entra en el interior del gusano y se acumula en sus músculos. Y en cuarto lugar, y esta es la prueba del millón, hacen un estudio celular y comprueban que los núcleos celulares de esas células de ese gusano muestran síntomas de estrés y de inflamación a lo largo de esos días. Entonces, ¿qué es lo que dice el estudio? Que hay toxicidad directa por la silicona. Y eso, hay toxicidad directa, que hasta ahora nos habían dicho que no existía. Entonces, claro, la pregunta es, ¿por qué no se ha hecho este estudio antes? Porque los estudios con elegans y los estudios se llevan haciendo 30 años. ¿Cómo es que no se ha exigido que se haga ese estudio?
Porque claro, yo cuando vi ese estudio, y si no lo tienes, te lo voy a mandar, es que es muy, muy reciente, te lo voy a mandar. O sea, tú como médico, a ver, como estudiante de medicina, de microbiología, de segundo de carrera, dices, ¿qué está pasando? O sea, me estás diciendo que este producto, que es el gel de un implante, hay que decirle a toda la gente que nos escucha que el gel de los implantes mamarios está producido por una sola empresa, que es Nusil. Es decir, que el gel de los implantes de Allergan, de Nago, es el mismo. Pues ese gel es tóxico. Entonces, claro, ¿qué diferencia hay entre los implantes de suero y los implantes de silicona? Básicamente que los de suero tienen menos toxicidad, pero la tienen. Claro, tienen el mismo envoltorio. Y ahora entiendo, dentro de las enfermedades que estuvo relacionadas, en mi caso, una infertilidad de causa desconocida. Y muchas mujeres la tienen. Ahora, añadido a eso está la sílice, que está también allí. Y cuando vemos estudios de la FDA de la sílice, ¿qué dice? Inductora de enfermedades autoinmunes e inflamación. Entonces, ahí está la respuesta. Lo que pasa es que no se están haciendo las relaciones como son y realmente la seguridad no es tanto como nos la han vendido a nosotros también en un momento dado. Bueno, con respecto a cáncer y relación con las prótesis. Justo ahorita en marzo, el 2 de marzo, se hizo en Estados Unidos la conferencia anual de cáncer de mama. Y allí una doctora hizo una ponencia, que es la doctora Hunt, del Centro de Cancerología de la Universidad de Texas, y mostró unos datos. Encontró ella que a finales del 2022 se había hecho un reporte de 1.333 casos en el mundo, ¿sí?, de linfoma de células grandes, linfoma anaplásico de células grandes, ligado obviamente a las prótesis, y se asociaron 35 muertes. En Estados Unidos se reportaron 402 casos y 8 muertes. Y aparte de esto, ya la FDA está advirtiendo desde el año pasado que encontró 20 casos de carcinoma de células escamosas y 30 de un nuevo linfoma, que es el linfoma de células B. ¿Qué nos puedes explicar sobre esto, la relación, cuáles son las prótesis que más se están vinculando a este tipo de cánceres? Vale, vamos a ver con una novedad que estoy pendiente de que me respondan con un correo electrónico porque estoy aterrorizado. Vale, hace 3 semanas un equipo de cirujanos e investigadores japoneses, a ver, Japón es un mundo que nos pilla muy lejos, pero te puedo asegurar, y conozco cirujanos japoneses, coincidí con ellos cuando estaban en Estados Unidos, que son máquinas de estudiar y son unos médicos perfectos, porque tienen esa mentalidad del desarrollo del trabajo, de la fijación de la verdad impresionante. Es su filosofía, ¿vale? Vale. Pues este grupo de cirujanos describen 5 cánceres de mama, carcinoma ductal de mama, producido por implantes mamarios de silicona. Esa es la bomba. Vale. Sí. ¿Qué ocurre con los cánceres? Es decir, si nos vamos a la teoría de la epigenética del cáncer, el cáncer habitualmente nace por una inflamación o por una toxicidad, es decir, algo que altera el núcleo celular y hace que ciertos genes se pongan en marcha. Bien, eso los llaman los oncogenes. Resulta que esas cifras que ha dado la FDA no son ciertas del todo. ¿Por qué? En España llevamos 100 y pico linfomas por implante mamario. Yo he visto 3 la semana pasada, 3, ¿de acuerdo? El problema es que tiene un comportamiento diferente. Francia lleva 120, Italia lleva 115. Es decir, probablemente el número de linfomas que ha recogido la FDA son los que han reportado algunos países. Pero claro, yo me planteo, por ejemplo, China, 1.400 millones de mujeres. Ha habido un fervor hasta la pandemia por la cirugía estética. De hecho, la frontera entre Corea y China es como una inmensa fábrica de cirugía estética donde las mujeres de la China iban a operarse a Corea. De ahí no sabemos nada. Yo creo, había un documento de consenso mundial que se publicó en mayo del 2022. Yo calculo que el número de linfomas es el cuádruple o el quíntuple de lo que nos están diciendo. Porque simplemente si coges, si tienes en consideración los datos de Europa, ya sobrepasan los que ha dado la FDA, que se supone que son a nivel mundial. Carcinoma epidermoide. Pues mira, estoy esperando una biopsia, pero puede que haya saltado el primero que vea yo, ¿vale? En un caso mío. A ver, los implantes texturados
tienen un defecto de fabricación y es que inflaman. Se ha demostrado que ni protegen contra las cápsulas ni tienen ninguna mejora respecto a los lisos, pero ese efecto velcro produce una inflamación en la cápsula. Y esa inflamación, aparte de todo el trastorno inmune, puede producir clonalidad, es decir, puede hacer que alguna cepa, algún clon de linfocitos T se dispare y produzca linfoma, tanto tipo T como tipo B. Pero es que cualquier cirujano plástico te dirá que hay una cosa que se llama úlcera de Marjorie, que es el carcinoma epidermoide que nace en las cicatrices de quemaduras, de amputaciones, de guerra. Es decir, es conocido, muy conocido en cirugía plástica de hace 80 años, los cánceres que se desarrollan en una cicatriz. Es que una cápsula es una cicatriz. Entonces, claro, ahora mismo el tema de la oncogenicidad de los implantes está demostrado por la FDA, por la Agencia Española de Medicamentos, incluso el INVIMA reconoce ya la relación, ¿vale? Pero el tema está en que ahora de repente salta ese estudio que dice, hemos mapeado genéticamente 5 cánceres de mama ductales y el origen es el implante. Claro, si recuerdas, cuando hablamos hace un año y medio, te dije que había un estudio coreano, que habían hecho un estudio prospectivo, que decía, oiga, que nuestras mujeres, nuestros pacientes con expansores texturados tienen mayor porcentaje de recidiva local y una duración de la vida menor. Y ya decían, ¿qué está pasando? Claro, si tenemos un implante que está alterando la integridad general del cuerpo, a un enfermo oncológico eso no le sienta bien. Porque lo que nos defiende contra la célula tumoral es nuestro propio sistema inmune. Entonces, evidentemente, el implante texturado es un promotor de cánceres, pero habrá que ver los lisos por el efecto tóxico del gel de silicona interior. Eso habrá que ver. Ya te digo que por ahí vamos muy seguros. Y todo esto unido a la epigenética, ¿no? Y a los antecedentes que traigan, porque pues no a todas les va a dar, pero nosotros desconocemos toda esa parte genética que traemos, que obviamente es un factor detonante junto con todo esto, es, yo digo, la bomba perfecta para que pueda aparecer cualquier tipo de cosas. A mí me preguntan, ¿a todas les va a dar? Yo les digo, hay que individualizar a cada paciente, porque si bien hay pacientes que tienen una tolerancia inmunológica realmente alta, que hace que no desarrollen la enfermedad, la idea con todo esto es que aquellas mujeres que tengan implantes y que estén pasando por sintomatología, que hayan hecho muchos exámenes y no les encuentren una causa y tengan prótesis mamarias, pues es algo para uno reevaluar y pensar que están desarrollando un síndrome de Asia. Entonces eso es como la información que nos ha tocado empezar a llevar a cada uno de tantas mujeres, ¿no? Porque hay dos cosas. Hablábamos, ¿quién hace el diagnóstico de un síndrome de Asia? Entonces dicen, ¿tiene que ser un reumatólogo o un inmunólogo? Y realmente yo digo, no, es que cualquier médico de la especialidad que tenga, si tenemos herramientas que es la historia clínica, con los antecedentes y con todo, creo que todos tenemos la oportunidad de hacer ese diagnóstico y obviamente dirigir al paciente con quien toque, con el cirujano plástico y si ya tiene que ir al reumatólogo, como sea. Pero creo que esto es algo multidisciplinario que entre todos tenemos que manejar. Bueno, vamos a hablar de otro tema que crea muchísima controversia y es el retiro de la cápsula. Entonces, yo he visto pacientes que llegan muy asustadas porque me dicen, no, a mí me dijo el médico que eso no había necesidad de retirarlo, que me lo dejaba, que era parte de mi tejido, y otras me dicen, no me la retiraron por completo, porque obviamente las prótesis estaban retropectorales detrás del músculo y estaba muy pegada la prótesis hacia la reja costal y se podía romper mi pulmón y pues obviamente el cirujano no va a poder sacarla toda. Pero lo que sí es cierto es que cuando yo reviso las pacientes después de la explantación con sus biopsias, encuentro en algunas, obviamente, que la cápsula es un tejido fibrótico, altamente inflamatorio, pero también a veces se ve migración de linfocitos B y monocitos, que para mí es lo más delicado, porque ahí está el origen o una respuesta autoinmune que va a continuar o el desarrollo de un cáncer. Quiero que nos comentes la importancia del retiro de las cápsulas y qué pasa si una paciente no fue retirada de esa cápsula. A ver, hay una persona que no está viendo, que es paciente mía, que fue el primer caso de prelinfoma que diagnosticamos en España. Es decir, tenía ciertas características, sobre todo una encapsulación, y me dijo, mira, Enrique, quítamela, pues estaba asustada, digo, quítamelas. Yo le quité
aplicamos la cápsula, y en esa cápsula ya había nodos de linfocitos B y T pretumorales, porque ya hicimos una clonalidad y era un solo clon, con lo cual no era un cáncer en sí, pero ya era un in situ, por decirlo de alguna forma. Vale, ¿qué ocurre con el tema de las cápsulas? En primer lugar, yo quiero que todas las que nos escuchan, todos los profesionales que nos dedicamos a esto, entiendan una cosa. Alguien con la mano del demonio en la cabeza se le ocurrió inventarse lo de poner las prótesis debajo del músculo. Y eso sí ha sido un crimen contra la humanidad. Porque quitar una cápsula encima del músculo es fácil, porque yo tengo un filete de este calibre, que es el músculo pectoral mayor, que me protege las costillas y los pulmones de la paciente. Tarde 1 hora o 50. Eso en primer lugar. Tienen que entender que los cirujanos que nos dedicamos a tratar pacientes somos como los cirujanos que nos dedicamos al rescate de las prótesis de cadera rotas. Nos metemos en un territorio ya, está muy tratado, muy estropeado, con problemas vasculares. Vale. Punto número 1. Si la prótesis es lisa, hay menos riesgo de dejar trozos de cápsula, porque la prótesis lisa no produce cáncer. Puede producir asia, puede calcificarse, pero no produce cáncer. Entonces, prótesis lisa, bajemos el nivel de presión. Punto número 1. Prótesis texturada. A ver, siempre que se pueda hay que quitarla. Siempre que se pueda. Por encima del músculo siempre y por debajo del músculo lo que podamos. Porque al decir lo que podamos significa que estamos quitando carga tumoral, estamos quitando posible origen de tumor. Claro, un pequeño inciso. La reconstrucción de cáncer de mama hasta hace 2 años era siempre por debajo del músculo, con implantes. Ahora solo se hace por encima del músculo. ¿Por qué? Por el problema de quitar los implantes debajo del músculo. Entonces, aquellas pacientes, me escriben muchas pacientes con este tema porque yo quiero dejarlo muy claro. A ver, el cirujano que quita una cápsula no tumoral, porque si tienes un linfoma ya diagnosticado, pues como si te quito 5 costillas, es cirugía oncológica y hay que quitar vejiga. Pero debe intentar quitar todo lo que pueda. Y mapear lo que se queda en historia clínica, porque lo que tendrá que tener esa paciente serán estudios de revisión radiológicos todos los años, como aquella paciente que se le quita un carcinoma in situ de mama. Es decir, tú ya la vas a revisar. Por suerte, las cápsulas, hay que pensar una cosa. Hemos encontrado pacientes que han desarrollado linfoma vía ALCL en la piel, a pesar de una gastrostomía en bloque, pero porque eran células en tránsito. Y yo tengo pacientes que han desarrollado un linfoma a los años de quitarle el implante, pero no quitarle la cápsula, pero había silicona dentro. Es decir, si vamos a dejar un fragmento de cápsula, por favor que no quede nada de silicona, que quede totalmente. Se mapea y esa paciente tiene que entender que todos los años tendrá que tener su ecografía y su resonancia de control, porque es que no se puede hacer más. Porque claro, tú eres médico como yo, tú imagínate que voy a operar a tu hijo y te digo, mira, no tiene cáncer, voy a quitar, pero si quieres que lo quite todo, se puede enfrentar a que le haga un neumotórax o a que le pinche un pulmón o que le haga un empiema. ¿Tú qué me dirías? ¿Qué? Frena, porque es que un neumotórax se puede morir y del otro no lo sabemos. Entonces, yo creo que en esta cirugía tenemos que entender que ha habido un error de concepto al poner los implantes debajo del músculo y un error de diseño de los implantes, porque producen esa cápsula que deberían saberse hace mucho tiempo. Yo creo que el mejor mensaje para todas las mujeres es que se quite lo que se pueda, que sale todo estupendo, que sale a trozos, estupendo, que sale el 30%, estupendo, todo lo que salga, bien, que no quede nada de silicona y que se tienen que someter a un estudio anual de revisión. Y eso además no es ya un trabajo del cirujano plástico, es un trabajo vuestro, de tu ginecólogo, de quien la vaya a llevar. Porque, a ver, como tranquilidad, el linfoma T es un linfoma sólido con el sistema inmune. Tú sabes que las nuevas terapias con células CAR-T, el nuevo tratamiento con inmunoterapia para el cáncer, está ya muy avanzado. Y en Europa ya está aprobado para el linfoma. Es decir, en ese 1% de mujeres que les quede un poco de cápsula y que, por desgracia, desarrollen un importante. ¿Vale? Yo creo que hay que quitar un poco de miedo, porque es que el miedo a un enfermo oncológico es una barbaridad. Claro, es muy duro, eso es muy duro, porque desafortunadamente, y eso es algo que te quería preguntar,
ya que tú eres cirujano plástico, ¿sí? Y lo veo mucho en que cuando nos vamos a colocar las prótesis, de una vez nos dicen sí, y bueno, si es para mañana, mañana te opero. Pero cuando uno quiere retirarse las prótesis, no me pasó a mí, porque mi cirujano plástico fue el que me hizo el diagnóstico de síndrome de Asís y agradezco en el alma, pero sí lo veo con muchas de mis pacientes que se quieren retirar las prótesis por todos los motivos que ellas tengan, no solamente por síndrome de Asís, sino porque ya no las quieren tener, no quieren estar en ese recambio, por lo que sea. ¿Por qué cuesta tanto apoyarlas a que vuelvan a estar como antes? Es que van a la consulta, me parece muy triste que les digan cómo va a quedar tu cuerpo, tu autoestima, bueno, muchas cosas que como mujeres obviamente nos va a afectar. ¿Por qué es que se niegan a quitar las prótesis? Porque no es algo funcional, es estético. Vale, aquí hay un tema sociológico y hay un tema de estupidez humana. Las dos cosas son importantes, ¿vale? El tema sociológico es que este mundo es un mundo muy machista, mucho, y todavía se sigue pensando eso de que pueden más dos tetas que dos carretas. Es decir, una mujer con poco pecho se ve como algo inferior. Claro, si tú le preguntas a tu abuela, o yo le pregunto a mi abuela, abuela, ¿tú tienes pecho? Mi abuela me diría, vete por allí, que yo no quiero nada, estoy harta de ellas, no quiero pecho, quiero ser feliz. Pero eso es la edad, eso es el conocimiento, la experiencia. ¿Qué ocurre con estos cirujanos? Que se les acaba el negocio. Es que su modo de vida se acaba para siempre. Tú imagínate, tú eres médico, tienes tu consulta y ahora sale un sistema de inteligencia artificial que te dice, ya no vales. Ahora mi sistema. Estarías aterrorizada. Podrías, bueno, tú a lo mejor, tú ya has pasado por muchas cosas y dices, bueno, pues me pongo a montar una vuelta y soy feliz. Vale, pero hay muchos cirujanos que el estatus de cirujano plástico era como tener un Ferrari. Soy cirujano plástico, ja, 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 ja. ¿Qué? En segundo lugar, es que hay muchos cirujanos que no saben operar. A ver, cirujanos plásticos de verdad, hay muy pocos. Hay muchos médicos estéticos, cirujanos que he hecho no sé cuánto, que yo opero no sé dónde. Soy el cirujano de las Barbies. ¿Cirujano de las Barbies qué es? Yo solo vi el otro día y dije, ¿este quién es? Vale. Somos cirujanos plásticos, claro. Yo trato quemados, trato cánceres, trato amputaciones. Es decir, que nuestro campo de la cirugía es un campo muy duro y muy agresivo. Y no nos da miedo entrar a hacer una capsulectomía. Acabo de hablar con una paciente hace un ratito y le he dicho, oye, si esto se confirma, entramos en unos días y no le damos más vueltas, ¿vale? Si los cirujanos empiezan a explantar, se quedan sin negocio. Y en segundo lugar, si los cirujanos empiezan a explantar, se expone a que las pacientes sepan que no saben hacer esa cirugía. O los riesgos que tiene la cirugía. Porque claro, si una amiga tuya la han explantado y ha hecho neumotoras, tú no te pones prótesis. Dices, ¿cómo? ¿Que me voy a poner yo esta hora para que mañana tenga este problema? No lo haces. Y luego está el componente que vi el otro día en un vídeo que me mandó una amiga de... Es que si te quitas esto vas a tener problemas de alcoba. Perdona, ¿que va a tener problemas de alcoba una paciente por quitarse una prótesis? Lo mejor que puede hacer es divorciarse. Es que son cosas que, a ver, ya no las entendemos. Yo solo comenté a mi hija, y mi hija me mira, mi hija no tiene prótesis, para mí mi hija me dice, al que no le guste, que no mire. Son las nuevas generaciones, son mucho más duras en este sentido y tienen mucho más claro el papel de la feminidad. Y me dicen, papá, ¿quién puede decir esta barbaridad? El problema es nuestra generación. Nuestra generación es una generación que fue de las primeras que empezó a liberarse de todos los problemas que teníamos antes. Fue la caída de las dictaduras en Hispanoamérica, fue la caída del muro de Berlín en Europa. Es decir, una generación que nos enfrentamos al SIDA y a la droga, con todo lo que eso fue nuestra época. Y también una cierta liberación de la mujer. Pero claro, aparecieron las vigilantes de la playa. Y eso creó una moda. Entonces, yo es que no creo que hay que tenerle miedo a las trasplantaciones, o sea, que hay que hacerlas. Y si no sabes, nuestra obligación como médicos es enviar a la paciente a alguien que sepa hacerlo. Es nuestra obligación deontológica. Es decir, yo a lo mejor sé lo que es un catarro, pero tú tienes mucha más experiencia que yo en medicina, en muchas enfermedades, porque soy cirujano. ¿Sabes que los cirujanos somos como planos de cabeza? Es decir, tenemos poquito. Pues si yo tengo una paciente operada, mira, que tengo fiebre, no, la orina y tal, no me cabe nada. Porque ella tiene una experiencia que yo no tengo. Y a nadie se
le caen los anillos por mandar a su paciente a un cardiólogo, a un ginecólogo. Es que es lo lógico, lo mandas a quien sabe. Entonces, el problema de Latinoamérica es muy especial, porque yo creo que Latinoamérica y China son el último reducto del machismo, literal. China es un país muy machista, México, Colombia son países donde los hombres cada vez menos, pero esa mentalidad del hombre vaquero de no sé cuánto y la mujer que me dé de comer y que no sabes, implica muchas cosas. Y muchos cirujanos mantienen esa mentalidad. Y cuando un médico tiene mentalidad, a mí eso me aterra. O sea, el médico tiene que tener la cabeza muy abierta para todo. Entonces, no hay justificación para retrasar la implantación. Vamos a ver, si tú mañana te compras unos zapatos, si no te gustan, los devuelves a la tienda, pasa algo, se enfada la tienda, no pasa nada, no te gustan. Y usted, no me gusta el pecho como lo tengo, no me gustan mis senos, quítemelos ya. ¿Tienes algo? No tengo nada, quítemelos. Porque no estamos diciendo quíteme el marcapaso, no, usted dice marcapaso te mueres, no. Quíteme algo que no sirve para nada, que es un implante de uso médico que no cura nada, ni sana nada, ni nada. Fíjate que acá en Colombia hay un cirujano plástico que ya él no coloca implantes. Él decidió lo mismo porque él decía, nosotros en medicina somos medicina basada en la evidencia, en lo que vemos en nuestros consultorios, sin importar las estadísticas de otros países, como estábamos hablando. Y él empezó a observar muchas de las pacientes que tenían implantes y que tenían mucha sintomatología, empezó a explantarlas y cuando iban a sus revisiones empezaban a mejorar muchos de los síntomas. Entonces, basados en esta observación, porque realmente como médicos tenemos que dirigirnos a lo que veamos, a la observación, él decidió desde el año pasado no volver a implantar una sola mujer más. Como decía él, hay otros métodos, yo no soy cirujana plástica, pero él decía, hay otros métodos también para poderle dar volumen al seno si es que realmente tú quieres, por los motivos que sea, que no sea solamente colocar un implante. Y lo otro, yo a mis pacientes les digo lo mismo, no es lo mismo un cirujano plástico que se dedique a la estética que hace reconstrucción, porque esta es una cirugía muchísimo más grande. Y realmente cuando uno le colocan las prótesis, uno cree que nunca va a tener que hacer este tipo de cirugías. Y si uno a la paciente que viene por primera vez queriendo colocarse las prótesis, le explica todo lo que puede causar, como ocurre cuando te llevan a otro procedimiento, por ejemplo, un procedimiento de una prótesis ortopédica que te explican, puede causar rechazo, puede hacer todo esto, porque eso se les explica, infecciones, lo que sea. En este tipo de cirugías con mayor razón, y también decirle a la paciente, recuerda que por cualquier motivo que te las quieras retirar, la cirugía va a ser mucho más grande, van a quedar unas cicatrices más grandes y el cuerpo va a quedar diferente. Yo creo que frente a esto uno a veces puede tomar conciencia y decir, uy, no, prefiero parar porque ha pasado ya mucho. Con todo este tema, muchas mujeres que tenían en mente colocarse implantes han decidido no más. Bueno, quiero que hablemos un poquito qué ha pasado en este tiempo con el diagnóstico, porque es que la resistencia también entre el mismo gremio médico es porque como no hay un examen que te diga, le mando el examen tal y ahí va a aparecer, entonces a veces decir que es un diagnóstico por exclusión lo toman como que no es relevante, pero en medicina nosotros también tenemos otras enfermedades que se hacen por criterios clínicos como es un síndrome de colon irritable, por los criterios de Roma, que no tenemos exámenes normales, hacemos los criterios, tienes un síndrome de intestino irritable. Eso mismo ha pasado y eso es lo que yo he hecho durante estos años, que es exclusión, pero me apoyo en exámenes diagnósticos. Y justo les mando a todas las pacientes que tienen implante mamario, les mando anticuerpos antinucleares y me llevo la sorpresa porque tienen unas diluciones bajas, uno en 80, uno en 160, que no están dentro de una enfermedad autoinmune aún, pero esos marcadores me están indicando a mí que hay anticuerpos contra los núcleos de las células. Entonces, me apoyo en ese examen, en los niveles de vitamina D3, en hemogramas que encuentro con leucopenias, que me están diciendo un sistema inmunológico que no está muy bien, pero ¿hay algo más? ¿Ha aparecido algo más? ¿O nos seguimos apalancando en todo esto que tenemos por ahora? A ver, tenemos los nuevos criterios de diagnóstico de síndrome Asia del 2023, publicados por Schoenfeld hace un mes, están mucho más ampliados, que ahí ya se incluyen los anticuerpos, a ver, antirreceptor de proteína G, que ya se pueden empezar a pedir y que sí que tienen una fiabilidad bastante importante. Punto número 1.
en esos criterios te dicen pues, que no tienes por qué tener un análisis de sangre, pero es que yo en esto yo he evolucionado mucho. Si, a ver, ¿cuántos dermatólogos hacen diagnósticos sin hacer biopsia? Ninguno, porque en dermatología no hay ni un solo marcador de sangre, pero una psoriasis puede ser una psoriasis, puede ser un carcinoma linfoide, puede ser un epidermoide, puede ser una dermatitis, puede ser de todo. ¿Y qué hace el dermatólogo? Hace una biopsia. Y creo que el error que estamos cometiendo aquí es que cuando quitamos una cápsula y hacemos la biopsia de la cápsula, tenemos un diagnóstico impecable. El problema es que a lo mejor nos tenemos que empezar a replantear hacer en esa indicación de síndrome Asia, estudio, hacer una biopsia de la cápsula. A ver, ¿cómo se hace una biopsia de la cápsula? Tú haces una pequeña incisión y con un endoscopio tú puedes entrar, coger una pequeña, abres un poquito la cápsula, es una incisión pequeñita, coges una muestra y la mandas a analizar. Pero ahí ya tenemos un diagnóstico, porque ahí aparece una metaplasia sinovial, aparece una inflamación crónica, entonces ahí ya tenemos un diagnóstico de que hay una inflamación crónica alrededor del implante. Por tanto, achacar esos síntomas al implante médicamente es fácil. No tengo ningún otro síntoma de órgano, no tengo nada. Porque si tú me dices, no, que esta paciente tiene una cirrosis biliar primaria, y dice, bueno, venga, aquí ya vamos un poquito regular. Pero ¿cuántas de vosotras no tenéis nada más que un cuadro generalizado, sudoración, no sé qué? Y cuando se hace la explantación, todas las biopsias, todas las cápsulas son iguales. Entonces, yo creo que en el diagnóstico del síndrome Asia vamos a tener que hacer como se hace en digestivo, porque en digestivo, si no te hace una endoscopia y te coge una biopsia, no se diagnostica nada. O como en dermatología, es decir, vamos a tener que empezar a replantear el uso de la biopsia diagnóstica. Y es fácil, ¿eh? Pero vamos a ver. ¿Qué tiene más riesgo? ¿Hacer una pequeña incisión y coger un fragmento de cápsula de una glándula mamaria, de una biopsia, de una prótesis, o hacer una biopsia, una colonoscopia o tomar una muestra de un adenoma de colon? Pues yo creo que el colon es más complicado que la mama. Y sin embargo, la colonoscopia va de cabeza. O sea, la más mínima, un sangrado, una prueba oculta de sangre en heces, te hacen la colonoscopia, con todos los problemas que tiene. Y está asumido. Entonces, el problema está que como que no se quiere saber, no, mire usted, esto es una enfermedad autónoma, con unos criterios que está demostrado, que está aceptado ya por muchos médicos. En España, en la Seguridad Social, se dan bajas laborales por síndrome Asia y tienen su paga, tienen todo, porque tienen un síndrome Asia, ¿vale? Tendremos que avanzar hacia la biopsia. Probablemente sea la técnica más útil y más rápida. ¿No hay inflamación? Mira, vamos a mirar por otro lado. ¿Hay inflamación? Pues sí, porque además te voy a decir una cosa. Si hay daño nuclear, con que yo tenga uno sana con una dilución 1,60, me está diciendo que hay daño nuclear. Y sabemos que es una de las causas. Pero ahora, por ejemplo, se está empezando a medir la enzima, la ECA, la enzima convertidora de angiotensina, que empieza a aparecer elevada en muchas pacientes. Y cierto, hay los ANCA también empiezan a aparecer, pero es que los anticuerpos antifosfolípidos también, es decir, como cualquier enfermedad autoinmune, depende del anticuerpo que produzcas, te dará un marcador u otro. Yo creo que la novedad real va a pasar por la biopsia de las cápsulas mamarias. Eso va a ser fundamental. De hecho, yo tengo la oportunidad de ver las pacientes antes de la explantación, que empiezo a trabajar con ellas. Hacemos el diagnóstico por clínica, por los criterios del doctor Yehuda, y tengo la oportunidad de verlas después, y ellas lo saben, porque muchas están aquí conectadas, y cuando hacemos el diagnóstico postquirúrgico, es muy interesante ver el reporte de la biopsia, que sale inflamación crónica. No he visto la primera cápsula que no diga inflamación crónica. Claro. Entonces, de ahí yo les digo a todas, si no has desarrollado un síndrome de Asia, ten en cuenta que estás en un estado de inflamación crónica persistente por ese cuerpo extraño. Claro. Segundo, metaplasias, como lo dices. Tercero, infiltración de linfocitos B. Entonces, con eso terminamos de hacer el diagnóstico, con estos criterios, más que los síntomas mejoran. Y a eso es mi última, casi de las últimas preguntas, porque en los estudios encuentra uno que el 80% de los pacientes van a mejorar en un lapso de 1 año. Igual muchas empiezan a mejorar casi que de inmediato los primeros meses. Pero hay un porcentaje que no mejoran y siempre me preguntan, ¿y el porcentaje que no mejora qué ocurrió? Lo primero que yo les digo es que hay que revisar individualmente cada caso. Primero, si tenían alguna enfermedad preexistente autoinmune antes,
Eso sería la primera contraindicación para uno colocarse unas prótesis, porque ya tengo una paciente que tenía un lupus. Con el lupus diagnosticado fue a donde su cirujano plástico porque quería colocarse las prótesis y le dijo, tengo esta enfermedad autoinmune, ¿hay algún problema? Le dijo, no, no tienes ningún problema para nada. Y ahorita su salud está terrible, ya se va a explantar también. Entonces, esa sería una gran contraindicación, tener una enfermedad autoinmune preexistente antes, ni siquiera pensar en colocarse las prótesis. Lo otro es, si has desarrollado una enfermedad autoinmune, sabemos que así se retire la prótesis, no se va a curar la autoinmunidad y eso es algo que tenemos que evitar, que estas pacientes que están desarrollando el síndrome de Asia no terminen con una enfermedad autoinmune porque esa no se va a curar. Va a mejorar su calidad de vida, obviamente, porque vamos a reducir mucho todo ese estímulo en el sistema inmunológico. Pero en tu experiencia, ¿cómo ves esa recuperación de los pacientes después de la explantación? Mira, yo he tenido casos de Asia terribles, neuritis ópticas, neuritis dérmica. O sea, casos muy serios. Todas mejoran, algunas se curan. Por cierto, yo ya estoy ampliando el plazo de 1 año a 2 o 3 años, porque ahora, con la epidemia COVID, hemos aprendido que los linfocitos de memoria tardan entre 3 y 4 años en estabilizar la membrana. Con lo cual, cualquier pequeño estímulo que no tenga nada que ver con el implante, pero con otra cosa, los dispara y aparece de nuevo. De hecho, hay pacientes que tienen picos de síndrome de Asia después de la cirugía. Cada vez menores, pero los tienen. Entonces, en mi experiencia, decirles a todas, a ver, el síndrome de Asia es una enfermedad autoinmune por adyuvantes, no solo la silicona. Es decir, cuando se retira el implante, hay que comportarse como el alérgico al marisco. No te puedes volver a acercar a algo que sea marisco en tu vida. No puedes. Entonces, yo tengo un caso que las planté, mejoró radicalmente y al año le ponen una ortodoncia. Me hizo un brote de Asia. Vale. ¿Qué hay que hacer con estas personas que salen de ese síndrome de Asia o están en fase de curación? Tienen que entender que algunas no se curan del todo porque es un trastorno autoinmune con un linfocito de memoria que recuerda. En segundo lugar, que su vida tiene que desintoxicarse para siempre. Las pacientes que, por ejemplo, que yo tengo con síndrome de Asia, que viven en el medio rural, se curan con más facilidad que las que viven en una ciudad. ¿Por qué? Porque la ciudad hay contaminantes. Si es que la gasolina tiene un octano que también está en el implante mamario. O sea, comparten componentes. Entonces, eso es importante. En tercer lugar, hay una cosa de la que se habla mucho, pero los médicos se nos olvidan. A ver, el estrés mata. El estrés es una causa de infarto, una causa de isquemia. Claro, este tipo de pacientes tienen que desestresarse. Yo muchas veces digo, a ver, yo hubo una época en la que trabajaba con SIDA, trabajaba en la época que se moría todo el mundo de SIDA y con muchos pacientes drogadictos. Al final, el paciente drogadicto que sale de esa droga, ¿vale? Se recuperaba cuando se iban a colonias rurales, estaban en el campo, hacían una vida absolutamente alejada de todo. A ver, los móviles están cargados de productos que pueden producir síndrome de Asia. Entonces, yo creo que el mensaje es, primero, la inmensa mayoría, excepto las que tengan antecedentes de enfermedad autoinmune. Esas mejorarán, pero no se curarán. La inmensa mayoría se van a curar, pero van a pasar años. Y siempre y cuando no estén en contacto con productos que puedan ser coadyuvantes. Porque además hay una cosa, mira, hay un artículo que publicó la Fundación de Investigación de la Cirugía Estética, la FSREP, con Allergan. Y en ese artículo, que no daban ni una, acertaron en una cosa. Dijeron, hemos descubierto que las pacientes con implantes mamarios texturados tienen elevada la interleuquina 6, que es el mediador de la alergia. Claro, estamos hablando de sistemas inmunes que están irritados, están enfadados y hay que desenfadarlos. Yo creo que el tratamiento del Asia es más un tratamiento médico, una vez quitado el estímulo, que quirúrgico. Y es un tratamiento médico y tenemos que volver a lo tradicional. Y literalmente a lo tradicional. Me dicen muchas veces, es que voy a tomar un extracto de papaya. Digo, cómete la papaya directamente y acaba antes. Es más sano. Y si la puedes cultivar tú y que no tenga ninguna porquería, más sano todavía.
Yo creo que eso ya es vuestro campo de trabajo, porque además es donde hay que hacer más trabajo. Claro, realmente yo siempre les digo a las pacientes que quitar solamente la prótesis es la punta del iceberg, porque abajo no vemos toda esa inflamación. Y pues eso es lo que yo manejaba con mis pacientes, que esa fue la ironía de la vida, con un estilo de vida sano, tratar de quitar detonantes inflamatorios desde la alimentación, el estrés, la falta del sueño. Todo eso lleva, como lo decía ahora, a que sea un tratamiento integral realmente. Y que a veces si la paciente llega muy inflamada porque está muy estresada, que ya vienen estresadas física y mentalmente por todo este recorrido, y aparte de eso tienen una muy mala alimentación con ultraprocesados, la mayoría tienen problemas digestivos porque el sistema inmune, claro, impacta tu parte digestiva, entonces pues la recuperación no va a ser la misma y por eso a veces tienen recaídas o por eso a veces yo les digo nunca se comparen con otra persona, cada cuerpo es diferente y mi recuperación puede ser muy diferente a la de la otra persona. Entonces hay que ver todo eso que llevó a que enfermara, que hay que empezarlo a, obviamente, a modificar. Bueno, yo creo que en estos años hemos aprendido bastante y cuando a veces empiezan a atacar este tipo de información, porque también se presta para todo eso, yo les digo a muchas, es porque estamos haciendo las cosas bien, porque es que ni el doctor Enrique ni yo no lo inventamos, él no se está inventando eso, él desde su área como cirujano plástico está observando y yo como médico que fui paciente, pues tampoco me inventé porque primero que todo en ese momento desconocía qué era y me acostumbré a síntomas que luego empezaron a desaparecer y no los había relacionado y cuando empiezo a leer, a estudiar, a informarme, pues me doy cuenta que definitivamente era eso. Entonces, creo que este tipo de información les va a servir a muchas mujeres. El doctor Enrique no se imagina cuánto lo admiro porque creo que ha sido de los pocos abanderados que apoya mucho a la mujer y que es el que más ha estado encargado. Y sé que no es fácil para usted porque el gremio suyo también es complejo, como le pasa al cirujano plástico de acá, que el año pasado que dijo no más implantes, también le cayeron todos encima. Entonces, estos lives se hacen es con el fin de brindar educación, no de generar pánico, porque nosotros como médicos creo que nuestra principal misión es educar al paciente en salud. No nos la sabemos todas. Y yo estoy segura que cuando vuelva a invitar al doctor Enrique, probablemente 1 o 2 años después vamos a tener mucha más información, porque en medicina todos los días aprendemos. Entonces, yo sé que ya es tarde allá en España, que usted está cansado, No no te se preocupes. imagina cuánto le agradezco que nos haya dedicado este tiempo y quisiera que me regalara el estudio de los nuevos criterios del doctor Yehuda porque ese no lo tengo, entonces hoy aprendí demasiado también de todo este live como muchos de ustedes. Te lo voy a mandar ahora mismo, no te preocupes, porque además, eh, ojo, ya no es síndrome ASA solamente por implantes. Eres un mallas de uso en cirugía, tatuajes. El mundo de los tatuajes es muy complicado, vacunas, pero vamos a ver, las reacciones autoinmunes por vacunas las conocemos, yo en la carrera ya me las estudiaba, decían, la vacuna de la viruela te puede dar una respuesta autoinmune, y nadie se asustaba. Yo creo que el problema es que estamos tocando algo que afecta a algo que no es salud, es negocio. Vamos a ver, si tú le dices a tu paciente, mira, atún come una vez a la semana porque tiene mercurio. Nadie se enfada, nadie dice nada. Todo el mundo dice, oh, gracias por decírmelo, porque todo el mundo asume que el atún hiporético está hasta arriba de contaminación. Pero tocar los implantes mamarios, creo que hablaremos antes de un año, porque la noticia no es lo que va a pasar, sino cuándo se van a prohibir los implantes mamarios de silicona. Y falta esto, falta esto. Los 3 avisos de la FDA en los últimos 2 meses, la FDA no se mueve así como así. Y hay un último detalle, ya te dejo descansar. ¿Sabes que hay un fabricante, no puedo decir cuál, que ha bajado a mitad de precio sus implantes de silicona y ha doblado el precio de los implantes de suero? ¿Eso a qué suena? No, 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 terrible. Bueno, pero con toda esta información, el mensaje que nosotros estamos tratando de llevar es, primero, no cumplir con unos estereotipos de belleza impuestos por la sociedad. Segundo, que los cuerpos de nosotras las mujeres son solo de nosotras y sobre ellos decidimos cuando queremos quitarnos las prótesis, sin importar cicatrices, porque realmente como mujer yo lo digo, me siento bonita, me siento sensual, las cicatrices son historias para uno aprender y recordar.
Entonces, creo que el mensaje es claro, no a todas les va a dar más. Las prótesis siempre van a generar un estado de inflamación crónico persistente, que junto a factores detonantes, ahí ahorita escribí una paciente que le dio COVID y es la verdad, junto con el COVID, con infecciones ocultas, con muchas otras cosas, puede detonar todo esto en una autoinmunidad. Por lo menos que sepamos que si se llevan prótesis, obviamente puede generar un tipo de enfermedad y que lo que más tenemos que evitar es un cáncer, porque han muerto también mujeres por eso. Entonces esto no es como tan inocuo como lo creíamos. Doctor, infinitamente agradecida. A ti. Es una despedida por ahora, pero yo la vez pasada le dije que quería tenerlo mucho más tiempo con nosotros y creo que así va a ser. Un Sí, abrazo, un abrazo para usted, que Dios lo bendiga por esa labor que está haciendo con tantas mujeres y bueno, nos volveremos a ver, yo sé que sí. lo sé, lo sé. Muchas gracias por todo. Chao, chao. Adiós.